Muy buenas oyentes de Nadie Volante, estamos en un nuevo episodio. El día de hoy me acompaña Juan y también nuestros dos invitados, Ope Pasquet y Diego Velasco. Nos saludamos desde 33. ¿Cómo andan? Muy Buen bien, día, ¿qué tal? buen Gusto día. ¿Qué saludarlo. tal? Primer episodio, Juan, con tanta gente La del verdad que Meet. sí, ya estamos llenando las capacidades del Meet. Pero bueno, vamos a Bueno, tratar un tema interesante un y poco bastante complejo. claro. Yo empezaría, OP, ¿por qué necesitamos la eutanasia en Uruguay? ¿Cuáles son tus argumentos principales? Bueno, creo que necesitamos herramientas que nos permitan enfrentar situaciones humanas muy difíciles y que hoy por hoy no están debidamente contempladas. Les cuento cómo me puse yo a trabajar en este tema, cuál es el origen de este proyecto de ley que presenté hace un año ya, el 11 de marzo. A mí un día me llamó por teléfono eh, una persona a la que yo conocía porque teníamos amigos comunes y nos veíamos en la casa de esos amigos comunes, nos habíamos estado encontrando durante muchos años, el contador Fernando Sureda. Sureda me llamó allá por agosto-septiembre del año 2019 y me dijo que le habían diagnosticado una enfermedad que se llama ELA, esclerosis lateral amiotrofia. Es una enfermedad incurable, irreversible, que termina además muy mal para la muerte por esa enfermedad es muy cruel, la persona deja de poder respirar, digamos. Él lo sabía perfectamente lo que tenía por delante, estaba ya hace tiempo luchando con su enfermedad y me dijo que había querido abreviar el proceso de la enfermedad para no llegar al final, para morir antes, él quería anticipar su muerte, pero que había hecho consultas, había pedido ayuda y le habían dicho que no era posible ayudarlo porque cualquier forma de ayuda era delito, es delito en Uruguay. Claro. Ya sea a través de, digamos, la figura de lo que se llama homicidio piadoso, o sea que es la eutanasia, es la acción de una persona que da muerte a otra persona porque ésta se lo pide y por móviles de piedad, eso es delito. Y también es delito la ayuda al suicidio, es decir, la persona que no da muerte a otra a través de su acción, pero le facilita a la otra, le da a la otra los medios para que la otra se dé muerte a sí misma y se suicide. Eso también es delito en Uruguay. Entonces, cuando Sureda pidió ayuda, se encontró con que le dijeron, no, mira, no te podemos ayudar porque cualquier forma de ayuda es delito. Y él me decía a mí, que era diputado en aquel momento, decía, mira, te pido que hagas algo, que cambien la ley, así me pueden ayudar a mí, o si no es a mí, porque llegan tarde, que sea el próximo. Yo le dije que en aquel momento no se podía hacer nada, ya estábamos prácticamente en campaña electoral, en receso parlamentario. Le dije, pero si me toca estar en el Parlamento otra vez, yo me voy a ocupar del tema. Bueno, y así fue, así pasaron las cosas, yo presenté el proyecto de ley, y Sureda falleció hace ya algún tiempo, ¿no? A él no le va a servir esto, pero a muchas otras personas que están en su situación puede servirles. ¿Qué situaciones? ¿A qué me refiero yo? Ustedes me dicen cuando me tengo que cortar, porque no sé de qué tiempo dispongo, pero les cuento esquemáticamente Sí, esto. sí, Digo, por favor. pretendo encarar básicamente dos situaciones, que son las situaciones a las que se refieren en general las leyes de eutanasia que hay en el mundo y los proyectos que se están discutiendo ahora en otros parlamentos. Por un lado, la situación de la persona que está cursando la etapa terminal de una enfermedad incurable e irreversible, que sabe que se va a morir sí o sí, que no tiene ninguna esperanza de salvación ni de cura, y bueno, y dice que no quiere llegar hasta el final, que quiere anticipar su muerte, para evitarse sufrimientos, los propios, eventualmente los de su familia, pero no quiere llegar al último momento, quiere terminar antes. Y la otra situación que pretendo contemplar es la de la persona que, aunque no tenga frente a sí una muerte inminente, está experimentando ya sufrimientos físicos o psíquicos que le resultan insoportables, inaguantables. Claro. Pienso, por ejemplo, en la situación de la persona cuadriplégica, es decir, la que ha perdido la movilidad en todos sus miembros, únicamente mueve la cabeza cuando puede hacerlo, y bueno, esa persona sabe que está así hoy, va a estar así mañana, y si vive 10 años o 20 años va a estar igual así, y no quiere vivir así. Esa situación lo angustia, lo deprime,
y quiere ponerle fin a esa situación en la que se encuentra, que no es vida para ella. Hay un montón de ejemplos sobre esto, seguramente podremos hablar más tarde de esto, pero estas son las situaciones que yo pretendo contemplar. ¿Cómo? Bueno, diciendo que el médico que en esas situaciones ayude a estas personas a poner fin a su vida o les dé muerte directamente a su pedido, siguiendo los procedimientos establecidos en la ley, bueno, ese médico no va a estar cometiendo delito. O sea, es una norma de derecho penal que despenaliza, digamos, la conducta del médico en esas situaciones. Y me parece que es lo mínimo que podemos hacer por razones humanitarias para ayudar a quien está sufriendo en las situaciones a las que acabo de hacer referencia. Yo terminaría acá mi primera intervención. Bien, Ope mencionaba de una manera general, por decirlo así, una definición, como digo, de lo que es la eutanasia y tal, y en qué se aplicaría, cuándo. Y digamos, por decirlo la contraparte, Velasco, no sé, te dejo ver el por qué no, quizás. Claro, ¿por qué no está buena idea? Perfecto. Sí, para entender el por qué no, hay que entender por qué las normas actualmente están como están. Porque antes de desarmar algo hay que preguntarse por qué se armó de determinada manera, ¿no? Y en esa construcción vamos a empezar primero diciendo cuál es la solución. Es decir, porque si me voy por el lado de cuáles son los principios de la sociedad, por qué es importante respetar la igual dignidad de todo ser humano, por qué si hay que respetar la igual dignidad de todo ser humano no se puede matar a nadie, cómo esta ley está permitiendo que la prohibición de matar a ninguna persona que actualmente nos rige se estaría quebrando, y a algunas personas sí se las podría matar y a otras no. Todo eso puede parecer un poco seco, puede parecer, bueno, pero entonces no te estás preocupando de la situación que está planteando Ope Pasquet con mucha sensibilidad. Y bueno, yo lo que quiero decir de entrada es que lo que muchas veces se piensa cuando se habla de eutanasia no es la eutanasia. Porque Ope Pasquet lo ha dicho de una manera muy clara: eutanasia es dar muerte a alguien. Es una persona que da muerte a otra persona. Que porque esa persona, y después hay una situación particular que hace que esas personas, a la que se mata y la otra que mata, tienen una situación de que no se valora su vida por parte de aquellos a los que se puede matar, integran un nuevo grupo, que es el grupo de personas cuyas vidas no están tuteladas por el delito de homicidio. Es decir, son personas que, si alguien las mata, no se va a cometer delito, va a ser una excepción al delito de homicidio. Se va a considerar que va a estar justificado el homicidio en ese caso. La sociedad es la que va a considerar que está justificado, porque la que establece los delitos es la sociedad. Entonces, aquí hay un problema social, básicamente. ¿Qué es lo que valoramos como sociedad? Por eso es que estamos hablando aquí. Si fuera una cuestión de libertad privada, de lo que a cada uno quiere hacer con su vida, no estaríamos discutiendo, porque la moral privada de cada uno no se mete el derecho. El derecho se mete precisamente cuando estamos en cuestiones que tienen que ver con dos conceptos básicos, que son los derechos de las otras personas y el orden público, se llama, que son aquellos derechos que son de la misma persona afectada directamente, pero que son irrenunciables. Esas dos cosas no se pueden violar con la libertad, con la excusa de la libertad. Yo tengo derecho a la libertad para hacer todo, salvo aquello que sea violar derechos de otros o violar derechos míos, pero que son irrenunciables. Les voy a poner un ejemplo para que se entienda más. Yo, cuando soy abogado laboralista también, trabajo en un estudio laboral, y cuando una persona está muerta de hambre, necesita trabajar como sea,
Y lo único que consigue es ofrecerse, después de haberse ofrecido a muchas otras personas, se ofrece a alguien que le dice, bueno, mira, yo estoy dispuesto a trabajar hasta 20 horas diarias, aunque me pagues 2.000 pesos por mes. No, pero no puedo, le dice el otro, porque yo te tendría que pagar horas extras y además el salario mínimo para esta categoría es otro y es muy superior. No, pero yo renuncio a eso. Renuncio porque yo prefiero cobrar algo que seguir desocupado. Entonces, el otro, el empleador, no puede después decir, bueno, él renunció a su derecho, yo entonces hice lo que correspondía porque acordamos libremente esto, él renunció, con lo cual ya no tenía más derecho a cobrar horas extras, él no tenía más derecho a cobrar un salario mínimo. El Estado le va a decir, no, eso es de orden público. ¿Por qué? Porque afecta a la dignidad de la persona. La dignidad de la persona es tal que no puede trabajar 20 horas, porque necesita vivir, necesita desarrollarse. No puede cobrar menos de lo que necesita para vivir de acuerdo con su dignidad de él y su familia. Bueno, aquí está pasando lo mismo, ¿se entiende? Es decir, acá hay un contrato que va a estar permitido, que hasta ahora está prohibido, que es el contrato entre una persona que quiere renunciar a su derecho a la vida, es decir, quiere permitir que se lo mate. El derecho a la vida es, en la más mínima expresión, es que nadie tiene el derecho a matarme. Si alguien tiene el derecho a matarme, yo no tengo derecho a la vida. Y nadie tiene permiso a matarme. No hay nadie que tenga permiso para matarme. Ahora con la ley esta se le va a estar dando permiso para matar a los médicos. Los médicos, porque si no es médico no va a poder matar tampoco. Y para matar a unas personas concretas, son los que tengan una enfermedad terminal, incurable, o, porque pueden no tener ninguna enfermedad terminal, o que tengan un sufrimiento insoportable. Es decir, no requieren las dos cosas. Alcanza con que tenga una enfermedad terminal o que tenga un sufrimiento insoportable. Y además que esa persona lo pida, es decir, que renuncie a su derecho a la vida. Y lo que se va a hacer es darle validez a esa renuncia. Hasta ahora no es válida la renuncia. Si yo voy a un médico y le digo, matame, porque no quiero vivir más, mi vida no me gusta así como estoy, no me va a poder decir el médico, renunciaste y te puedo matar, no cometí delito, porque la sociedad le dice, no, el derecho a la vida es irrenunciable. Nadie puede renunciar a su derecho a la vida, y si renuncia no tiene ningún valor, no tiene el valor de eliminar el deber de los demás de no matarte. Ahora sí va a tener ese valor, porque el médico no va a tener el deber de no matar a esa persona, va a tener un permiso especial que le da la ley para matar. Entonces, eso es el punto, si se quiere, más evidente de qué es lo que se está cambiando. Se está cambiando que hasta ahora no se puede matar a nadie, nadie puede matar a nadie en ninguna circunstancia, y ahora algunos, los médicos, van a poder matar a algunos cuando estén en esa situación, cuando entren dentro de ese grupo, del grupo descrito en el artículo 1 del proyecto de ley, en la medida en que se lo soliciten. Es decir, se les va a dar valor a su renuncia al derecho a la vida. Claro. Entonces, No sé si, Ope, querías contestarle a Diego o pasamos con la siguiente pregunta. No, sí, por supuesto. Tengo varios comentarios para hacer. Te escuchamos. En primer lugar, digo, no creamos que existe hoy en el Estado uruguayo, en el orden jurídico uruguayo y en la mayoría de los órdenes jurídicos contemporáneos, una prohibición absoluta de matar en cualquier circunstancia, porque no es así. Solo que el Estado autoriza en ciertos casos y en otros no. Por ejemplo, en el caso de la eutanasia no, en el caso de la ayuda al suicidio no. Pero cuando se le comete a las Fuerzas Armadas la custodia perimetral de los establecimientos de reclusión,
se dice que el centinela, cuando advierte que un preso se está por escapar o intenta escaparse, le tiene que dar la voz de alto en 3 oportunidades, después tiene que tirar al aire, y si el preso sigue en su afán de escaparse, el centinela puede abrir fuego contra esa persona que está intentando escaparse, y si lo mata, esa muerte, ese homicidio estará justificado porque el centinela estará actuando en cumplimiento de la ley, que es una causa de justificación prevista por nuestro Código Penal. Tiene que ser así, porque si no sería muy fácil escaparse de las cárceles, ¿verdad? La gente se va y como no se puede abrir fuego, se van. O sea que en ciertas circunstancias el Estado autoriza la conducta de algunos de sus agentes, funcionarios públicos, integrantes de las Fuerzas Armadas, en este caso, podría ser un policía también actuando en cumplimiento de la ley, que abre fuego y le quita la vida a una persona por esta razón a la que me acabo de referir. Lo que yo estoy diciendo es que en las circunstancias a las que mencioné, es decir, personas que se sabe que se van a morir o que están sufriendo de manera inaguantable, se permita que esas personas pidan ayuda y que un médico ante su pedido les pueda quitar la vida o ayudarlas a quitarse la vida. No es que pasen a integrar un grupo así indeterminado al que cualquiera pueda dar muerte, como si fueran, digamos, ganado silvestre que cualquiera pueda faenar. No es eso, ¿verdad? Se trata de una persona determinada que según el proyecto de ley tiene que ser un adulto psicológicamente apto, es decir, mentalmente sano, que en virtud de circunstancias objetivas, es decir, la etapa terminal de una enfermedad incurable, etcétera, pida que se le dé muerte. Y ese médico no puede ser cualquiera, justamente porque la figura del médico es una de las garantías del procedimiento. Si se convence, después de analizar al paciente, de consultar su historia clínica, que la persona está en esa situación, tiene que recabar el informe de otro médico, absolutamente independiente de él, que examine al paciente por su cuenta, que lea su historia clínica, en fin, que lo interrogue, lo que fuere, y llegue a la misma conclusión. Y recién cuando están estos dos médicos de acuerdo en que la persona está en la situación prevista por la ley, se puede seguir adelante con el procedimiento. Entonces, no es simplemente autorizar para matar a cualquiera de cualquier manera, sino que es permitir a una persona que ponga fin a sus sufrimientos cuando ya no tiene otra vía de salida. Que esto es renunciar a la vida, sí, la persona renuncia porque prefiere morir antes que seguir sufriendo. Que esto lesione el orden público, bueno, yo creo que no es así, las definiciones de orden público van cambiando con los tiempos. En algunas regiones, ya en la lejana Edad Media, se consideraba que como ninguna persona tenía derecho a disponer de su propia vida, en virtud de creencias religiosas, aquel que lo intentaba, aunque no tuviera éxito, debía ser sancionado, es decir, se sancionaba la tentativa de suicidio. Y al suicida, que tenía éxito en su propósito, se le sancionaba en la medida que se lo podía hacer, porque, por ejemplo, no permitían que se sepultara su cuerpo en el cementerio donde estaban todos los demás, lo dejaban tirado en la calle en castigo por haberse suicidado. Eso fue cambiando, con los siglos fue cambiando. Y en el derecho uruguayo nunca fue delito la tentativa de suicidio, porque no consideramos que la persona que intenta darse muerte y no lo logra haya cometido ese delito, la tentativa de suicidio. Entonces no lo castigamos. O sea, el paralelismo ese de que toda muerte es un homicidio que debe ser castigado, yo creo que no es de recibo por esto que estoy explicando. En algunas circunstancias el derecho lo admite y además cuando la persona intenta suicidarse y no lo logra, no se le castiga tampoco. Entonces lo que yo estoy proponiendo es que no se castigue a aquel que ayuda a una persona que pide anticipar su muerte porque en vida está sufriendo demasiado. Creo que es una condición de carácter humanitario, porque si no, la consecuencia es que la persona sufre. Y les digo, para ilustrar esto con casos de la vida real, ¿no? Y salir de la discusión solamente, digamos, teórica, seguramente ustedes entran a Twitter
háganlo y fíjense en la cuenta que se llama Diario del Martes. Allí hay una chica que cuenta lo que fue su experiencia con la enfermedad, el sufrimiento y la muerte de su padre, a quien también le diagnosticaron una esclerosis lateral amiotrófica. El hombre estuvo enfermo, sufriendo durante 3 años. Finalmente, después de recibir cuidados paliativos durante mucho tiempo, y esta chica aclara que por la situación económica de la familia pudieron darle buenos cuidados paliativos durante 24 horas al día, 7 días a la semana, pero llegó un momento en que el hombre ni en esas circunstancias aguantaba más y pedía que terminar con su vida. No pudieron hacerlo hasta que pasaron muchas semanas y le administraron la sedación paliativa, que significó que muriera dentro de las 48 horas. Pero dice esta chica, esas semanas fueron semanas en las que mi padre sufrió como si lo estuvieran torturando, y eso no se lo deseo a nadie, ni siquiera a mi peor enemigo. Entonces me pregunto, ¿vamos a permitir que la situación continúe así, que la gente que está enferma de esta manera sufra hasta el final, con cuidados paliativos, con todo, pero llega un momento en que eso no funciona más y la persona sigue sufriendo? Yo creo que el que quiera seguir sufriendo, obviamente, debe ser respetado en su derecho y hay que asistirlo en todo lo posible. Pero aquel que diga, no, mirá, yo no quiero seguir, prefiero cortar acá, ¿por qué no vamos a respetar su derecho a dejar de sufrir? ¿Es que acaso vivir es un deber? ¿Estamos obligados a vivir en cualquier circunstancia porque nuestro derecho es irrenunciable? ¿O tenemos derecho a dejar de sufrir? Yo estoy convencido de que sí, que la persona que sufre de esta manera tiene derecho a decir, hasta acá llegué, no quiero sufrir más, como lo dice tanta gente en el mundo. Y me parece que con las debidas garantías, la intervención de los médicos, el procedimiento legal, en fin, el tema de las garantías es otro capítulo, pero hay básicamente un derecho de la persona a disponer de su vida y decir, hasta acá llegué, yo no quiero seguir sufriendo. Y así como entiendo que las personas tienen derecho a eso, entiendo que ninguno de nosotros tiene derecho a decirle, no, mira, tenés que seguir viviendo, quieraslo o no, seguí sufriendo y bancátela, porque lo tuyo, digo, no podés disponer de tu vida en esta situación. Yo pienso que no tenemos derecho a eso y que tenemos que ayudar al que está sufriendo de esta manera. Permíteme, Juan, agregar una consulta a Diego. Sí, no, por favor. No, tengo muchas cosas porque ha dicho muchas cosas el doctor López, y ha pasado de un tema a otro y entonces nos alejamos, ¿no? Yo creo que los cuidados paliativos son precisamente la respuesta a la dignidad de la persona. Es decir, a una persona no se le dice, mirá, vos no valés, tu vida no vale. No, vos como estás sufriendo se te puede matar. Si yo estoy muerto de hambre y voy a pedir que me maten porque digo, mira, ya no soporto más tanta hambre que estoy padeciendo, prefiero morir. Entonces le digo eso a una persona y me dice, bueno, muy bien, yo te mato, no hay problema, te mato. Y resulta que esa persona además tiene la comida para darme. Puede darme la comida para quitarme el hambre. ¿No es una crueldad? En este caso, la sociedad tiene los medios para ayudar a las personas para que no sufran. Yo aquí los invito a que convoquen a quienes saben de cuidados paliativos, a quienes son expertos en cuidados paliativos. Van a ver qué es lo que les dicen. Es decir, Gómez Sancho, profesor de todos los encargados de cuidados paliativos, dice con claridad que se puede aliviar el sufrimiento del 100% de las personas que están sufriendo, que si se las atiende a tiempo se pueden eliminar también no solamente el sufrimiento físico, sino el moral. Pero además, eso es lo que tiene que dar la sociedad. Si a una persona viene muerto de hambre, yo no le puedo decir, está bien, te mato. Si viene una persona con un dolor insoportable, yo no le puedo decir, muy bien, vos preferís morir a seguir sufriendo, está bien, te mato. Yo no puedo hacer eso, ¿por qué? Porque esa persona es lo más valioso que hay. Esa persona, cada persona, vale con un valor tal que se dice que tiene dignidad, que es lo más valioso, que todos tenemos el deber de valorarlo. Y lo primero de valorar a alguien es querer que sea. Si yo quiero que alguien muera, no lo valoro. Si yo quiero mucho una cosa porque es muy valiosa, no quiero destruirla. Entonces, yo no puedo decir,
Ope Paca dice que no es un grupo, sí es un grupo, porque a los sanos no se los puede matar, a los enfermos sí se los puede matar. Entonces, estamos haciendo una distinción entre las personas, entre sanos y enfermos, entre vidas a las que hay que valorar y que las debe valorar el Estado, y el Estado debe decir a estas vidas no se las puede matar, y otras vidas a las que el Estado dice sí se las puede matar. ¿Entiendes? Entonces, es un problema serio el que se está planteando. ¿Por qué? Porque estamos dejando de valorar a las personas por ser humanas. Las estamos valorando por su independencia, las estamos valorando por su autonomía, porque no tengan dolor, porque no tengan enfermedad, porque sean productivos, porque no causen problemas a su familia, porque no causen problemas a la sociedad. Los estamos valorando por otros elementos, pero no por su dignidad humana, no por su dignidad intrínseca, inherente, se dice. Entonces, ¿cuál es el gran problema? Que acá hay una distinción que ya Kant la hizo hace mucho tiempo y decía, hay dos clases de seres, están las cosas y están las personas. Las cosas valen según que sean valoradas y por eso tienen precio. ¿Sí? Se determina el valor de una cosa según cómo sean valoradas por las personas. Entonces, yo puedo valorar mucho a este celular y entonces puedo estar dispuesto a pagar 10.000 pesos por este celular, vale. Ahora, si yo no lo valoro y nadie lo valora, no vale. Depende de la valoración. Las personas, dice Kant, son dignas. ¿Qué quiere decir dignas? Quiere decir que valen por sí mismas, son un fin en sí mismo. Son el fin al que todos deben valorar. Todos debemos valorar a cualquiera por ser humano y tenemos que ayudarlo, aliviarlo, respetarlo, tratar de que sea todo lo que puede ser. Para eso necesitamos de la sociedad. Y a la sociedad la necesitamos a los demás, porque solos no podemos ser todo lo que podemos llegar a ser, no podemos desarrollarnos, no podemos crecer si nuestros padres no nos alimentan. Entonces, ¿qué? ¿Somos indignos porque somos un bebito al que necesita que lo cambien, que lo muevan? No es indigno. No es indigno, como tampoco el tetrapléjico es indigno. El tetrapléjico tiene una vida que es tan humana como la mía. Para mí es profundamente deshumanizador decir que a un tetrapléjico se lo puede matar, que su vida no tiene sentido. Él puede considerar que su vida no tiene sentido, y yo lo comprendo, como comprendo a la persona que está muerta de hambre y dice, yo no quiero seguir viviendo así, prefiero que me maten, o al trabajador que se ofrece a trabajar por cualquier plata, yo lo comprendo. Pero como sociedad no le puedo dar como respuesta, estás con hambre, te mato, vos querés trabajar 20 horas, trabajá. No es la respuesta de la sociedad que hay que hablar. La sociedad tiene que decir, te ayudamos, sos la persona que estás en la situación más vulnerable que hay. De hecho, una de las causales que prevé el proyecto es sufrimiento insoportable. Si es insoportable, es que no soy libre de decidir otra cosa, porque es insoportable. Es como decir que es válido el consentimiento en un contrato. Acá hay un contrato entre el médico y la persona que lo quieren matar. Es válido un contrato cuando el consentimiento se debe a un sufrimiento insoportable, porque lo están torturando. Entonces, están torturando a una persona y entonces consiente en vender su casa. No, pará, ese consentimiento está viciado en nulidad precisamente por el sufrimiento que está soportando, o a veces por el temor del sufrimiento. La persona no está todavía sufriendo, pero tiene miedo de la enfermedad y que va a sufrir. Yo no puedo como sociedad decir, muy bien, lo decidió libremente. Son las personas que más necesitan ayuda, las personas que están en un peligro de morir o piensan que pueden morir o están sufriendo. Entonces, a esas personas hay que aliviarlas, hay que ofrecerles alivio, hay que ofrecerles ayuda, acompañamiento, a sus familias también. ¿Sí? Los cuidados paliativos
son algo mucho más de lo que uno puede pensar. Primero, los cuidados paliativos tratan a la persona en su integralidad. No solamente le quitan el dolor, le dan un calmante, sino que se fijan a ver por qué está sufriendo esa persona. Y quizás la persona está sufriendo porque no es valorada en su familia, se siente él una carga, está solo. Y lo que necesita una persona así no es que le digan, como se propone en el proyecto de ley, hay alguien que va a examinar a esa persona y va a confirmar su opinión de que su vida no vale. El médico va a tener que examinar y decir, de acuerdo, vos estás con una vida que tiene una enfermedad terminal o que tu sufrimiento es insoportable, entonces tu vida no vale. ¿Estamos no es así. No es así. ¿Es así? Esa conclusión es suya, doctor. Dice, la vida no vale. El proyecto no dice eso y la intención no es esa. El médico dirá, ¿es cierto que usted cursa una enfermedad terminal o no es cierto? ¿O experimenta un sufrimiento o no es cierto? Pero la conclusión es, su vida no vale. Eso sí. Yo no comparto que esa sea la conclusión. Pero si dice que se lo puede matar, cuando alguien se lo puede matar, es que su vida no vale la pena seguirla viviendo. Si no, le diría, no, de ninguna manera. Si voy yo al médico y le digo, me aplica la eutanasia, me va a decir, no, tu vida vale, yo no la puedo matar. Yo tengo prohibido matarte a vos. La sociedad está valorando tu vida. La sociedad está valorando tu vida porque me prohíbe matarte a ti. En cambio al otro sí, porque está enfermo o porque está sufriendo, se lo puede matar. Eso es una valoración. Acá lo que estamos haciendo es valorar socialmente, además, eso es lo grave. Lo grave es que estamos decidiendo que determinadas vidas se las puede matar y a otras no. Dígame si no... contestar? Sí. No, le permito que me conteste esto, que me conteste si yo sano a mí me pueden matar y si al enfermo no lo pueden matar. Y si eso implica valorar más una vida que otra. No, yo pido que los conductores del programa me autoricen cuando corresponda y yo voy a decir lo que a mi juicio corresponda. No estoy absolviendo posiciones, doctor. No, perfecto. Usted contesta lo que quiere y puede no contestar también. No y digo también lo que me parece, aunque no sea respuesta a lo suyo, pero a lo que voy es diga lo que quiera. Usted, en nombre de la dignidad de la vida, lo que hace es confiscar la voluntad de la persona. Usted, con el discurso de la dignidad del que sufre, le dice, su voluntad no importa, no es relevante. Aunque usted quiera poner fin a sus sufrimientos, yo digo que lo que usted quiere, lo que usted piensa, lo que usted siente, no tiene ningún valor. Yo he decidido que usted tiene que seguir viviendo, aunque quiera morir porque no aguanta su sufrimiento. Yo digo que eso no es valorar más al otro, es valorarlo menos, es decirle, su voluntad no me importa. Yo me guío por otro criterio, no por su voluntad. Y yo lo que digo es que como la persona vale y tiene su dignidad, y la libertad es componente inseparable de la dignidad humana, cuando en ejercicio de esa libertad la persona dice, yo no quiero sufrir más, la sociedad dice, bueno, si se dan tales y cuales condiciones, la enfermedad incurable, la del sufrimiento, entonces yo autorizo a que un tercero lo ayude a ejecutar su voluntad. No en cualquier circunstancia, no cuando alguien tiene hambre, porque nadie pide que lo maten porque tiene hambre, hay que darle de comer. Eso es solucionable, pero un cáncer en determinada etapa, una esclerosis lateral amiotrófica, no es solucionable. El tipo que está sufriendo, hace 10 años que está postrado en una cama, bueno, no hay solución para él, porque si la hubiera se le daría. Hay un caso también, un caso muy interesante, un caso judicial reciente en Perú, que se falló en febrero de este año. El caso de la señora Ana Estrada, que en Perú no hay ley de eutanasia. La señora presentó una acción de amparo pidiendo que se autorizara que en su caso se le aplicara la eutanasia, lo cual implica desaplicar otras normas del derecho peruano. Y el caso, ¿cómo era? Esta señora a los 12 años fue diagnosticada con una enfermedad incurable, irreversible, que fue, digamos, una enfermedad degenerativa, que hizo que a los 20 años ya estuviera en silla de ruedas. A los 44 años, que es lo que tiene ahora, la persona ha sufrido muchísimo, desde los 12 está sufriendo, ha pasado por todo, ha estado internada
largos periodos, ha recibido cuidados paliativos, le tuvieron que hacer una traqueotomía, una gastrotomía, está con cuidados paliativos todo el día y eso es parte de su sufrimiento, como ella lo dice, porque ha perdido totalmente su privacidad, está todo el día bajo la mirada de otro, porque si no, no puede vivir. Entonces la mujer dice, bueno, hasta acá llegué, yo no quiero seguir esta lucha, ya he luchado mucho en mi vida, pese a su enfermedad, estudió psicología, se recibió de psicóloga, trabajó, hizo muchísimas cosas, realmente heroico el templo de esta señora. Pero llegó un momento y dice, bueno, hasta acá llegué. Y bueno, así planteó su acción y la justicia le dio la razón y los órganos públicos demandados por ella, la acción de amparo, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud, no apelaron la sentencia que quedó firme. La señora podría apelar a la eutanasia ahora, pero ha dicho, no, ahora que tengo el derecho a hacerlo, a irme cuando yo quiera, estoy tranquila, puedo seguir viviendo mientras pueda, porque tengo esa tranquilidad, que esta valencia también la tiene la eutanasia, le da a la persona la tranquilidad de cuando quiera finalmente irse, puede hacerlo. Entonces digo, situaciones como estas, ¿cómo no contemplarlas? No por quitarle valor al otro, sino por reconocer todo el valor del otro, su dignidad, su libertad. Si yo no te voy a imponer lo que vos no quieras, reconozco que has sufrido mucho, que estás sufriendo ahora. Si vos querés terminar, yo te voy a facilitar los medios para que lo hagas. Yo siento que esa es la actitud humanitaria que ante ese sufrimiento hay que tener. Por supuesto, sí, admito visiones distintas, ni que hablar, eso es totalmente legítimo. Pero estamos de acuerdo, doctor. Yo lo que le digo es que aquí, en primer lugar, no es que no se respete la voluntad de la persona, se respeta la voluntad de la persona, pero de la misma manera que usted no dice que hay que respetar la voluntad del trabajador que quiere trabajar 20 horas y cobrar 2.000 pesos. No, respetemos su voluntad. No estamos respetando su dignidad porque no estamos respetando su voluntad. Estamos respetando su dignidad y la libertad tiene como límite esa dignidad. Yo no puedo querer, un caso que se ha dado, es un caso judicial de Europa, donde en un lugar jugaban con enanos en los que los tiraban a arrojar al enano. Y el enano quería que lo tiraran, pero se consideró que era indigno. Si yo quiero que me corten los brazos y las piernas, y voy al médico a decir, córtenme los brazos y las piernas porque yo quiero disponer de mi cuerpo de esta manera, no me pueden cortar los brazos y las piernas. ¿Por qué? Porque es atentar contra mi dignidad, contra lo que yo soy, que soy un ser humano con brazos y piernas, y mi vida es todo lo que yo soy. Entonces, atentar contra mi vida es atentar contra mi dignidad. Pero dejemos de lado eso porque no es un problema, no es el problema que se está planteando acá. Acá el problema es no que uno está disponiendo de su vida, sino que se está autorizando a que otro actúe, a que otro lo mate. Y ese es el punto más grave, porque si yo por más libertad que tengo, no puedo cambiar los deberes de los demás. Yo tengo mucha libertad, pero yo no puedo decir tal persona puede matar. No, y me puede matar a mí. Tampoco, porque yo sigo siendo humano. Y el derecho a la vida yo no lo tengo porque yo quiera vivir. El derecho a la vida que determina que los demás tienen el deber de no matarme, deriva de que soy humano. Es un derecho inherente a la condición humana, no a la voluntad. Si no sería un derecho puesto por la persona, sería un derecho positivo, un derecho que surge del contrato. De hecho, acá lo que se está haciendo es disponer de la vida como una cosa. Se ponen de acuerdo en que la vida esta no vale, bueno, la descartamos, la matamos. Yo le voy a poner otros ejemplos también, porque primero se han puesto muchos ejemplos concretos y eso tiene una falacia importante, que es, acá estamos regulando una situación general. Vamos a estar previendo que todos los que estén en esta condición de enfermos terminales o de sufrimiento insoportable, se los va a poder matar. Y sufrimiento insoportable, lo ha dicho el doctor López Paqué varias veces, no solamente el físico, puede ser el moral. Una persona que considere moralmente que su vida no... ¿Y quién va a evaluar eso? ¿Cómo se va a determinar? En definitiva, es muy grave porque se abre un abanico enorme que ya ha pasado en otros países, en Holanda, en Bélgica, ahora en Canadá,
¿Qué es lo que sucede cuando se abre esa puerta? Es un punto que tenemos que tratar, que ahora les voy a decir después algunos números, ¿no? Pero veamos qué pasó, por ejemplo, en Holanda. En abril del año pasado, sentencia de la Suprema Corte, un caso, Holanda tiene una ley de eutanasia que es igual o más garantista que la que se está proponiendo aquí, entre otras cosas porque el plazo de reflexión es mayor. Pero en Holanda, una mujer que le diagnosticaron Alzheimer, hizo su voluntad anticipada, que acá lo podría hacer porque está la ley de voluntad anticipada. Si se aprueba esta ley de eutanasia, en la voluntad anticipada se va a poder decir, quiero que me maten en tal condición. Este proyecto no lo contempla eso. No lo contempla, pero se va a sumar a lo dicho en la otra ley, porque la otra ley está vigente. Yo entiendo que no, doctor. Yo entiendo que no, que son supuestos de hecho diferentes. Bueno, lo mismo sucedió en Holanda. Es decir, en Holanda no estaba previsto en la misma ley de eutanasia la voluntad anticipada. Fue otra ley de voluntad anticipada y se consideró, en este caso, que la señora dijo, cuando pierda el uso de mis facultades quiero morir. No todavía. Esa es la otra cosa que pasa. Las personas, como dijo la señora Estrada en Perú, o como dijo aquí el mismo en Sureda terminó atendido, cuando conoció los cuidados paliativos, dijo, ahora mi prioridad es que se conozcan los cuidados paliativos, y falleció atendido por los cuidados paliativos sin pedir la muerte. Entonces, yo creo que el no dar a conocer y no centrar el problema en cómo resolver, cómo ofrecer a la sociedad esta solución de los cuidados paliativos, es como decir, bueno, al que pida que lo maten porque está muerto de hambre, no veamos a ver si hay comida para darle o no, lo matamos. Tiene derecho, se lo puede matar. Aquí, esta mujer pidió, cuando fue derivada después a un asilo, y cuando estaba en esa casa de salud, la médica geriatra, el marido y la hija dijeron, bueno, pero ya se nos pasó el tiempo y ya no están en sus facultades, vamos a aplicarle la eutanasia. Fueron a aplicarle la eutanasia y la geriatra llevó un somnífero, fueron a tomar un té, le pusieron en el somnífero y cuando se durmió le aplicaron una inyección y ahí se despertó y empezó a decir que no quería que la mataran. Entonces la sujetaron entre los tres y la mataron. La sentencia hubo, como igual que acá, el caso se pasa a un comité, el comité que examina las eutanasias dijo, bueno, en este caso habría que pasarlo al fiscal, y en una sentencia se condenó a la médica de la familia, después se revocó y llegó a la Suprema Corte. La Suprema Corte terminó entendiendo que como la mujer, cuando pidió la eutanasia, estaba en uso de sus facultades, era psíquicamente apta y lo hizo libremente. Después, como ya no estaba en uso de sus facultades, no podía dar un acto que pudiera revocar el anterior, porque ya no era psíquicamente apta. Por lo tanto, se consideró que habían actuado conforme a derecho y se culpó a quienes la mataron. Otra cosa que pasó en el estado de Oregón, donde no hay eutanasia, pero sí suicidio asistido, pero para que vean cómo esto que les estoy diciendo de lo de dar de comer es cierto. Una persona le diagnostican un cáncer terminal, escribe a su seguro de salud para que le den determinados medicamentos de alto costo para su tratamiento, y la respuesta es, no te podemos, no está dentro de la cobertura darte eso, pero sí, si querés te facilitamos los medicamentos para el suicidio asistido. Eso es algo que sucede realmente. ¿Y qué es lo que pasa en Holanda, en Bélgica? En Bélgica el 50% de los médicos no informan. ¿Por qué voy a informar a un comité que después me puede pasar a la justicia? Yo directamente, viene la persona, quiere que la mate, la familia está de acuerdo, firmamos un contrato particular y decimos, esto lo hacemos así, no damos vista, y quizás me conviene.
Quizás me conviene hacerlo de esa manera porque de esa manera me salvo. En los hechos es lo que ha pasado en Bélgica y en Holanda. Es decir, Claro, yo antes aquí de tengo darle la números. palabra a Ope para que conteste, justamente a esto iba a ir mi pregunta, quería orientar el debate, a si existía la ventana de posibilidad de que el derecho a la eutanasia fuera explotado para mercantilizar más la salud. Y bueno, tras exponer un poco el punto de vista de Diego, me gustaría que Ope diera su versión de los hechos, contestara a esto. Sí, miren, lo primero que me interesa precisar es que este proyecto está referido a adultos psicológicamente aptos. La persona que no puede expresar su voluntad anticipada para el caso en que pierda su discernimiento, que se incapacite. Eso no está previsto en este proyecto de ley. Requiere que en todo momento la persona sea psicológicamente apta. Y se prevé expresamente que en todo momento podrá retractarse sin ninguna formalidad y en el momento en que lo haga el procedimiento se detiene y se cancela. Lo que existe acá en Uruguay desde el año 2009 es una ley de voluntad anticipada que uno por anticipado puede decir que en caso de hallarse en determinada situación no quiere recibir tratamiento. Eso sí existe, pero no es habilitar la eutanasia, es decir, la acción positiva de alguien que da muerte a otro, sino decir, yo si me encuentro en tal situación, no quiero que me asistan. Es decir, algunos llaman a esto eutanasia pasiva. Y esa ley, vigente, repito, del año 2009, dice además que cuando la persona se ha incapacitado sin expresar su voluntad, sin haber expresado su voluntad, pero ya está en un trance donde ya no tiene cura posible, etcétera, la familia podrá tomar esa decisión por ella. El proyecto que yo presenté no contempla esa posibilidad, no contempla la actuación de la familia en lugar de la persona de cuyo tratamiento se trata. Tiene que ser siempre la persona la que actúe. La voluntad libre de la persona es el requisito esencial de todo este procedimiento, de principio a fin. Si en algún momento la persona dice, no, mire, yo no quiero seguir adelante, se cancela inmediatamente. Y si en algún momento la persona se incapacita, entonces también no se puede continuar porque no tendría la posibilidad de desistir. El proyecto le garantiza en todo momento. La base de esto es la libertad. Me parece fundamental. Se dice, bueno, pero no permitimos la libertad para que alguien acepte un salario inferior al salario mínimo. Bueno, son cosas evidentemente diferentes. Es cierto que la sociedad, por razones de orden público, hay cosas que no las permite. No permite que alguien, por ejemplo, se someta voluntariamente a la esclavitud y que diga, bueno, yo a partir de ahora voy a ser esclavo de fulano, firmo acá un contrato y soy esclavo. No, eso está prohibido por razones de orden público, porque la sociedad no puede vivir con una situación así. Pero desde hace mucho tiempo, desde hace siglos, un ilustre penalista y filósofo, diríamos hoy, el marqués de Beccaria, Cesare Bonesana, marqués de Beccaria, uno de los primeros que arremetió contra la pena de muerte, decía que al suicida había que respetarlo y no había que castigar la tentativa de suicidio, porque el suicida es como si abandonara nuestra sociedad, no ofende a nuestro orden público, se va, deja de estar entre nosotros. Entonces yo creo que en estas situaciones es admisible el mismo razonamiento. Yo puedo decir que los que están dentro de la sociedad tienen que respetar ciertas reglas. Ahora, al que se quiere ir de la vida, de la sociedad, no puedo impedirle que lo haga, no en cualquier caso, porque si me dice el individuo que está triste porque perdió su equipo de fútbol, no le voy a autorizar la eutanasia. La sociedad tiene un interés en que sus miembros vivan. Pero si me dice que quiere anticipar su muerte porque está sufriendo y no hay remedio para su sufrimiento y no hay cura para su enfermedad, ahí sí yo creo que la sociedad debe habilitar esa posibilidad. Y sobre esto creo que es interesante traer a colación otro caso de la vida real, que es importante contrastar estas cosas, no los argumentos, digamos, que hacemos intelectualmente, el ejercicio intelectual que es indispensable, la reflexión sobre estos temas, y los casos de la vida real, que nos bajan a tierra. El caso al que quiero referirme es el de una atleta paralímpica belga, se llama Marieke van der Voort. B corta las dos veces, lo pueden, pero si lo googlean por atleta paralímpica belga y eutanasia, sale enseguida. Esta señora, esta atleta belga, sufría desde muy joven una enfermedad degenerativa que afectaba sus músculos, rápidamente quedó en silla de ruedas. Pero
curiosamente tenía una vocación y un deseo irrefrenable de practicar deportes, pese a su enfermedad. Así lo hizo durante toda su vida y obtuvo lauros muy importantes, pero al mismo tiempo sufría los embates de su enfermedad y el sufrimiento físico que su enfermedad le causaba. En el año 2008, cuando ya estaba vigente la ley belga de eutanasia, esta señora Van der Voort pidió a las autoridades belgas, de acuerdo con el procedimiento establecido por la ley belga, que se autorizara la práctica de la eutanasia en su caso. Y lo logró, se autorizó la eutanasia. La mujer con esa tranquilidad dijo que, bueno, ahora podía vivir de otra manera, con otra tranquilidad, y siguió adelante con su práctica deportiva. Participó en 2 Olimpiadas, Olimpiadas Paralímpicas, en 2012 y 2016. Obtuvo medallas en las 2. Es decir, no era una persona de frágil voluntad, una pobrecita. No. Era un atleta de voluntad férrea que se entrenaba, que seguía adelante, que obtuvo 2 medallas olímpicas. Y finalmente, después de haber logrado todo esto y haber luchado contra su enfermedad desde que era adolescente, en el año 2019 dijo que, bueno, que el sufrimiento se le había hecho ya insoportable, que no podía seguir viviendo así. Hizo una conferencia de prensa y anunció que iba a hacer uso de la facultad de recurrir a la eutanasia que le había reconocido la autoridad belga en el 2018. Se despidió del mundo y apeló a la eutanasia que se le practicó en octubre del 2019, invocando como causa el sufrimiento ya insoportable que estaba padeciendo. Acá tenemos todos los elementos del problema. Es la persona, es el sufrimiento, es la voluntad, es el temple, hasta que llega un momento en que la persona dice, no, hasta acá llegué. Pregunto, ¿hubiésemos debido decirle, no señora, embrómese, siga sufriendo? Yo creo que no hubiera sido justo ni humano. Me parece que estas son las soluciones que por algo se están buscando en tantos países del mundo. Porque fueron Holanda, Bélgica, Luxemburgo, ahora es España, 10 estados de los Estados Unidos. En Suiza se permite la ayuda al suicidio. Es decir, me parece que, como en tantos otros momentos de la vida del derecho, están surgiendo conceptos nuevos que van modificando los antiguos y la sociedad se adecua a eso. Claro. Y reconoce jurídicamente lo que sabemos, además que existen los hechos, porque no ignoremos la realidad. Todos sabemos que lo que por lo menos tenemos algunos años y hemos escuchado algunos episodios ocurridos, que hay gente que dice, sí, mi madre o mi padre o mi esposo estaba muy enfermo, llegó un momento en que, bueno, hablamos con el médico, le dieron el cóctel y dejó de sufrir. Estas cosas pasan desde siempre pasan. Lo que estamos tratando de hacer ahora es dictar una ley para darle a todo esto transparencia y garantías para todos, para el que está sufriendo en primer lugar, para su familia y para el médico, que ayuda porque le piden que ayude y bueno, tiene que tener la garantía de que su conducta no va a ser eventualmente considerada una conducta delictiva. Antes de darte la palabra, Diego, quería agregar algo que, bueno, nos excedimos un poco de tiempo del que les pedimos a ustedes, pero bueno, ya decirles que de manera sobresaliente ambos han dado su postura, tocando todos los temas que manejamos con Juan ya de antemano, de bueno, la libertad del individuo, claro. Esa línea entre lo ético y lo filosófico. Nos sacaron las preguntas de las manos. Pero es la verdad que un lujo poder escuchar sus argumentos y también llevándolos a, como decía Ope y que Diego, esos ejemplos puntuales que quizás no solo en Uruguay, sino que quizás en otros lugares nos llevan a decir, bueno, siempre uno tiene como muy arriba, muy en general lo que es la eutanasia, pero esos ejemplos te muestran las dos caras de la moneda. Pues es que dejan el valor de la vida y en ambos extremos tenemos esos casos, como mencionaba cada uno, de gente que, bueno, o no pudo responder hacia esa cuestión de qué hacer con mi vida, o esos que estaban sufriendo y tenían que continuar. Pero quizás para ir cerrando y no sacarles más tiempo, digo eso. Diego, si tenías algo como para ir. Sí, respecto al tema de la libertad, que es el tema que se plantea siempre como argumento principal, primero vuelvo a insistir en que la libertad se está usando solamente para aquellos que tienen la libertad más condicionada. A los que somos más libres porque estamos sanos no nos respetarían la supuesta libertad de pedir que nos maten. Y eso está reflejando una valoración social de mi vida, porque a más libertad no se respeta la libertad, sino que se está tomando en cuenta otro criterio. Pero además, ¿qué es lo que ha pasado en los hechos? Yo también voy a casos concretos.
fíjense lo que dice, hay un informe en Holanda, el informe Remeling, que es del fiscal que se encarga de todas estas cuestiones en Holanda, y dice lo siguiente, que ¿cuántos son los médicos que realizaron eutanasia sin consentimiento en Holanda? Por más que la ley dice exactamente lo que dice acá, acá dice que tiene que ser con el consentimiento, que tienen que ser personas aptas, que tienen que ser mayores de edad, que se puede revocar en cualquier momento, dice exactamente lo mismo. Sin embargo, hay un 41% de los médicos que dijeron que no hicieron nunca una eutanasia sin consentimiento y que tampoco la harían. Hay un 32% que dicen que llegado el caso sí lo harían. Así que, ¿qué pasó? Esos médicos se acostumbran a juzgar si esa persona tiene una vida que vale la pena que se siga viviendo o no, y entonces ya empiezan a decir, bueno, a esta persona llegado el caso, si está inconsciente, nadie puede decidir por él y qué sé yo estaría dispuesto igualmente a matarla. Y después, fíjense que todavía hay un 73, un 27% de personas, de médicos, que dicen que han hecho eutanasia sin consentimiento. Es decir, eso va a pasar. Ha pasado en Holanda, que tienen un control perfecto, muy bien planteado, es un país desarrollado. En Holanda, además, lo que les decía, el 23% de los casos no son informados, en Bélgica el 50%. Hay un tema económico claro también. En Canadá, antes de legalizarse la eutanasia, se hizo un estudio de cuánto se ahorraría por cada persona eutanasiada y llegaron a la conclusión de que se ahorrarían $13.000. Y hay compañías aseguradoras, eso se lo informaron desde Suiza, que es donde ya tienen el suicidio médicamente asistido. Las compañías aseguradoras pagarían a cada clínica 3.000 euros por cada eutanasia, porque se sacan un costo de encima también. Entonces, hay que pensar, si queremos ver los casos concretos, yo lo que le pediría al doctor Ope Pasqué es que se haga lo mismo que se hizo en Inglaterra. La Cámara de los Lores, cuando se discutió el tema de la eutanasia, nombró una comisión para que estudiara qué había pasado en Holanda y en Bélgica. Viajó toda una comisión parlamentaria, hicieron todo un estudio y claro, transmitieron estos datos que yo les estoy diciendo y no se aprobó. Entonces, me parece que eso ahora no se podrá ir a una comisión, pero sí se puede entrevistar a las personas que están en Holanda y que han participado en esto para ver qué experiencia tienen, si todo esto que les estoy diciendo es cierto, si estamos abriendo una pendiente resbaladiza que nos va a llevar a esta realidad de que la vida no sea valorada o no. Y después, un punto que yo quería terminar con esto, ¿no? Aquí el tema de la dignidad de la persona no es algo discutible en el sentido de que hay algunos que piensan que la dignidad depende de que yo me valore y otros que piensan que la dignidad es algo objetivo que depende de que sea humano. ¿Por qué? Porque la Declaración Universal de Derechos Humanos lo ha dicho muy claro esto. Todos nacemos iguales sin dignidad y derechos humanos, dice el artículo primero. Si nacemos iguales en dignidad, es que tenemos el mismo grado de autonomía, somos iguales en dignidad siempre por ser humanos. No podríamos ser iguales en dignidad y derechos si la dignidad dependiera del grado de autonomía o de la libertad que yo pueda tener, porque es variable eso. Obviamente, el concepto de una igual dignidad ha sido revelado como el concepto clave de la civilización occidental y fue consagrado además después de un consenso universal, porque así estaban presentes, no eran cristianos, católicos, había representantes soviéticos, representantes de Polonia, comunistas, ateos, chinos. Chang tuvo un papel muy importante en la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, confucionista, y todos ellos dijeron, en algo
estamos todos de acuerdo, y es que todos los hombres tienen el mismo valor, la misma dignidad, siempre, por ser seres humanos. ¿Por qué todos los seres humanos tienen la misma dignidad? No estamos de acuerdo en eso. Algunos dicen que es porque el hombre es criatura de Dios, otros piensan que es porque es muy inteligente, otros pensarán lo que quieran, pero en lo que sí estamos de acuerdo, y tenemos que estar de acuerdo, si no queremos que se repitan las grandes catástrofes que sucedieron en la Segunda Guerra Mundial por no haber respetado esta común dignidad, tenemos que afirmarnos en esto. No se puede poner un límite subjetivo. No se puede poner un límite subjetivo porque si el límite de qué se puede hacer y qué no se puede hacer depende de la voluntad de cada uno, la voluntad es totalmente manipulable. A una persona que está condicionada por el dolor, por la enfermedad, por el hambre, por la pobreza, no podemos decir que tiene el mismo grado de libertad que alguien que no tiene todo eso. Está muy condicionada en su libertad. Entonces, la libertad no puede ser el valor supremo, entre otras cosas porque la dignidad humana es irrenunciable y los derechos humanos son irrenunciables. La pregunta que no me ha contestado Ope Pasquet es si los derechos humanos son renunciables, porque reconoció que se estaría renunciando al derecho a la vida, pero ¿se puede renunciar al derecho a la vida? El argumento de que no está penado no es cierto, porque el mismo Irureta Goyena sostuvo que el motivo por el cual no se penalizaba ni no se establecía el delito del suicidio era porque la persona no se la podía disuadir mediante ninguna pena, porque ella estaba dispuesta a sufrir la peor de las penas, la pena de muerte, estaba dispuesta a sufrir la muerte, entonces no se la podía disuadir por nada. Y Bayardo agrega que además, si se la penaliza, de todas maneras estaría siendo contraproducente la ley, porque estaría incentivando a quien fracase en su intento de suicidio para que no fracase, porque si no, encima de que intentó suicidarse lo van a meter en la cárcel. Entonces estaría favoreciendo al propio suicidio. Pero eso no quiere decir que haya derecho al suicidio, porque el artículo 44 de la Constitución dice que tenemos el deber de cuidar nuestra vida, nuestra salud, el de atendernos. No, la salud, doctor, no la vida, la salud. ¿Y la salud para qué es, doctor? ¿No es para la vida? ¿No es para vivir la salud? Pero vivir no es una obligación, es un derecho. Si yo renuncio a la vida, no tengo que cuidar mi salud. Es un deber. Si yo no tengo el deber de cuidar la salud, entonces no estoy cumpliendo con la Constitución. ¿Sí? ¿Por qué internan por qué obligan al que está en la calle, los sin techo que viven en la calle en invierno, para que no se mueran, los llevan a la fuerza, aunque no quieran? No, pero están cuidando su salud. Sí, pero si ellos quieren morir, ¿cuál es el problema? No, yo estoy dispuesto a morir también si me quiere. La autoridad pública no puede llevarse a que está en la calle. Esa es la dificultad que tiene justamente el problema de las personas que viven en situación de calle. No es así. No es así, no tiene ese derecho. Yo lo que digo es... Así que tiene derecho a vivir en la calle, tiene derecho... Sí, claro, no se le puede forzar a ir a otro lugar. La persona solamente puede ser detenida cuando infraganti delito por orden escrita del juez competente, no porque alguien estime que está viviendo en situaciones no dignas. Eso no puede ser. Y yo lo que digo, para coronar lo que venimos diciendo, es que no hay dignidad humana sin libertad. No hay dignidad sin libertad. Usted, en nombre de la dignidad, le confisca a las personas la libertad. Yo no le confisco la libertad. Digo que no hay dignidad sin libertad. Y que si la persona es libre, en determinadas situaciones puede decir, hasta aquí llegué, no quiero vivir más. Esa es nuestra discrepancia de fondo. Dejamos terminar a Diego. De fondo es que usted se está olvidando de que el artículo 10 de la Constitución no pone como único límite, y se lo he escuchado varias veces, no pone como único límite a la libertad el derecho de los demás, pone el orden público, y usted se está olvidando del orden público. Y acá estamos discutiendo, se está olvidando de que hay un primer principio o valor de orden público, que es que todas las vidas son igualmente valiosas y que por lo tanto deben ser valoradas. Y si yo digo por ley que determinadas vidas se las puede matar, porque no me diga que no está dando un permiso para matar en determinada situación, eso es lo que se está haciendo, no me lo puede negar. Ese punto es, y voy a concluir con esto, es lo mismo que sucedió
yo sé que usted se va a enojar, pero disculpe porque es la realidad y no podemos olvidar el pasado porque si no estamos condenados a volver a repetirlos. Voy a terminar con una frase que dijo quien participó en los juicios de Nuremberg como perito médico, en los juicios que se hicieron a los médicos que participaron en el plan de eutanasia de la Alemania, que ese plan de eutanasia no fue previsto para los judíos, era exclusivo para los alemanes. Ese plan de eutanasia era una ley que ofrecía las mismas garantías de la que usted está presentando. Fíjense que Doctor, así que usted cree que la Alemania nazi era un Estado de Derecho que respetaba la libertad y la voluntad de las personas. Me llama la atención que esgrima esa clase de argumentos. Pero Tiene otros mucho mejores. No me corte. Porque tiene otros mucho mejores. No quiere escuchar lo que voy a decir, doctor. Usted se reserva el argumento de pésima calidad para el último momento. Bueno, yo pido que se me autorice a contestar después, porque esto de comparar la eutanasia con la Alemania nazi es una barbaridad. No es una barbaridad. Concluye Diego y le damos la palabra a Ope. Claro. Sí. Ya, no hay ningún problema. Vamos a decir exactamente qué era lo que decían el proyecto de ley en la Alemania nazi. Vamos a ver qué era lo que decía y vamos a ver qué diferencias hay con el proyecto de ley Es decir, y vamos a ver que los argumentos que se sostenían también eran los mismos. Se hablaba de un nuevo derecho a una muerte digna. Se hablaba de compasión. Brandt, que fue el médico encargado de este plan de eutanasia, decía, en los juicios de Nuremberg decía, yo esto lo hice por unos sentimientos profundamente humanitarios. Soy médico, por eso matar es liberar a la gente del sufrimiento. Y aclaraba, porque la ley lo decía, el proyecto de ley, porque después terminó aprobándose por decreto del Führer, pero el proyecto de ley decía que tiene que ser aquellas personas que lo pidan libremente y tienen que ser examinados por un médico y tienen que ser examinados por un psiquiatra, cosa que esta ley no lo pide, para garantizar que están pidiéndolo libremente. ¿Y qué pasó? Que después quienes estuvieron en los juicios de Nuremberg terminaron diciendo que este fue el motivo, el hecho de considerar que hay vidas no dignas, vidas a las que se puede matar, a las que hay permiso para matar, vidas sin valor, fue el principio de que se hubieran sucedido todos los demás horrores que sucedieron. Porque si los médicos no hubieran aceptado declarar que había vidas sin valor y estar dispuestos a terminar con vidas sin valor, no hubiera pasado todo lo demás. Obviamente lo que pasó después fue mucho más que la eutanasia, porque fue también la eugenesia, fue matar ya después sin el consentimiento, fue matar después a los judíos, pero fíjense que las cámaras de gas nacieron en el plan de eutanasia, no en el de eugenesia ni en los campos de concentración. Nacieron en el Adamar, en el hospital principal en el que se aplicó el plan de eutanasia. Entonces, ¿por qué? Porque simplemente vieron que era menos sufrimiento para la persona, en vez de ir a darse la inyección, que era una cierta violencia, decirle antes anda a darte una ducha y ahí con el monóxido de carbono se morían sin ningún dolor y sin ningún padecimiento. Esto hay que saberlo, hay que decirlo. Yo no puedo callarme por más que, perdón doctor, porque yo sé que esto a usted lo hiere, pero yo no lo estoy comparando con los nazis, porque esto no fue una cuestión del pensamiento nazi. Esto nació en 1920 con un libro de Binding y Hosch, un médico psiquiatra y un jurista, titulado Permiso para destruir vidas sin valor. Ese era el título y fue un movimiento a favor de la eutanasia en el que se decía todo esto. Entonces, yo lo que quiero es recordar qué es lo que ya pasó, recordar después qué es lo que ha pasado en países que no tenían la ideología nazi, porque obviamente Holanda, Bélgica, Canadá no tienen la ideología nazi, entonces obviamente las consecuencias son menores, pero sigue siendo muy grave, porque se matan a personas que no lo han pedido, porque se matan a niños. Ya en Bélgica usted sabe que se ha aprobado la eutanasia de menores, y usted mismo lo ha dicho,
Porque yo lo escuché que en alguna conferencia le han preguntado, ¿y por qué no aprueba también si los menores que son adolescentes y que ya tienen en uso de su autonomía progresiva podrían pedir la eutanasia? ¿Por qué no la aprueba? Y usted ha contestado que hay que ir paso por paso, que ahora lo que puede lograrse ahora es esto, con lo cual está diciendo que la pendiente resbaladiza está abierta. Sí, yo termino con esto y le pido disculpas sinceramente y estoy a las órdenes para conversar y para hablar de... Hay mucho libro escrito, hay mucha investigación hecha sobre todo lo que ha pasado y creo que es parte de lo que por responsabilidad tenemos que conocer todos los ciudadanos y particularmente los legisladores. Brevemente, Ope, si supongo que vas a querer contestar, claro. pero digo, Sí, si claro, puede brevemente para ir cerrando y no quitarles más tiempo. No, digo, me parece que comparar esto con la Alemania nazi es, con los respetos personales al doctor Vela, una barbaridad. Digo, el régimen nazi fue un régimen asesino, genocida, que provocó millones de muertos. Digo, yo no puedo creer que se tome en serio una ley de la Alemania nazi que diga que se iba a respetar la voluntad libre de la persona antes de la eutanasia. Allí asesinaron industrialmente a los retrasados mentales, a los gitanos, a los homosexuales, después a los judíos. Digo, le podrán haber buscado en su momento la cobertura pseudo jurídica que estimaran útil, pero eso no tiene nada que ver con las leyes de un Estado de Derecho, de democracias sólidas y probadas, como de Holanda, como Bélgica, como Luxemburgo, como los estados de los Estados Unidos de América que tienen la eutanasia, como Suiza que autoriza la ayuda al suicidio desde los años 40 del siglo pasado, es decir, como España ahora, como Chile que está tratando el proyecto. Es decir, por favor, no comparemos cosas que son abismalmente distintas. Hay una diferencia enorme entre una cosa y la demás. Estos son estados democráticos que respetan la libertad de las personas y que por eso mismo, considerando que la muerte es el instante final de la vida, y partiendo de la base de que la vida de la persona tiene que estar presidida por su libertad, respetan esa libertad en el momento final, en el momento de la muerte. Se respeta la voluntad de la persona hasta para decir, hasta acá llegué. No se le presta auxilio en cualquier circunstancia porque la sociedad quiere que los que la integran vivan. Es decir, no se le, a la persona que dice me quiero quitar la vida porque sufrí un desengaño amoroso, a ese no, la sociedad no lo ayuda a que lo haga. El individuo lo podrá hacer de hecho, cometiendo suicidio, cuya tentativa no es delito. Dicho sea de paso, Irureta Goyena decía en las notas explicativas al artículo 37 del Código Penal, que es el del homicidio piadoso, que el suicidio constituye un derecho. Esto es lo que decía Irureta, están las notas explicativas. Pero más allá del suicidio que pueda practicar quien dispone de los medios materiales y físicos para hacerlo, está el derecho de una persona que eventualmente no pueda quitarse la vida aún deseándolo y necesita o quiere ayuda de terceros. Esto es un argumento que hacía Stephen Hawking, el famoso astrofísico. Te decía, si se admite que una persona se suicide, pero al que está impedido, como yo, no se le da algún medio que lo ayude, se está discriminando en contra de las personas que están en la situación en la que yo estoy. Porque si queremos quitarnos la vida no podemos hacerlo, mientras que otros, si quieren quitarse la vida, pueden hacerlo porque tienen los medios físicos para hacerlo. El concepto de orden público, que por cierto está en el artículo 10 de la Constitución y contra él no se puede atentar, varía históricamente como tantos conceptos del derecho. El concepto de orden público es evolutivo. Lo que ayer no se aceptaba, hoy se acepta. Entonces yo digo, lo que estamos viendo en las sociedades contemporáneas es que el orden público admite que en ciertas circunstancias se permita la ayuda a una persona que quiere anticipar su muerte para dejar de sufrir. Este es el debate. ¿Vamos a admitir este derecho entre nosotros o no? ¿Entre nosotros advertimos que hay situaciones que merecen esta ayuda humanitaria o no? Esa es la diferencia que tenemos y eso es lo que tendrá que debatir nuestro Parlamento. Cámara de los Lores no tenemos nosotros, no podemos ser como los ingleses, pero tenemos un Parlamento libremente elegido en donde está radicado este proyecto de ley, donde cada uno podrá ir a llevar sus aportes, sus opiniones, la gente que quiera ser oída podrá ser oída y finalmente democráticamente resolveremos lo que corresponda a un Estado de Derecho con todas las garantías para todas las personas
y en función de los valores que tengamos. Yo entiendo que no hay dignidad humana sin libertad y que la libertad es para toda la vida, aún para su instante final. Esa es la posición de base que nutre este proyecto de ley para mí. Bueno, cerramos por acá porque nos fuimos de tiempo, Claro. le pedimos disculpas a ustedes, pero evidentemente muchísimas gracias por sus argumentos, dos posturas claras de ambos, Claro. pero bueno, espero que no haya ningún conflicto después de esto, por favor. No, espero que no. Pero bueno, por mi parte, nada más que agregar. Muchas gracias y bueno, Muchas gracias de nuevo, por su disculpas por tiempo pasarnos un poco de y tiempo. por exponer sus ideas. Gracias a ustedes por la invitación y un gusto de discutir con el doctor Velasco, encantado de hacerlo. Un gusto igualmente, doctor. Y queda abierta ahí el debate también para la gente. Claro, en los Creo que comentarios. queda abierta la pregunta, bueno, ¿cuál es el valor de la vida? ¿Cómo se separamos lo ético de lo filosófico? Cambiar Bueno, nos lo que invitan otro otro día día y la al seguimos. escuchar. No, yo lo que les recomiendo mucho realmente es que hagan entrevistas a personas de cuidados paliativos, médicos, enfermeros, psicólogos, asistentes sociales, que son los que atienden, porque ellos conocen. El otro día hablaba con una que me decía, bueno, yo atendí 8.000 situaciones de estas. Nosotros podemos tener el conocimiento de 3 o 4 o 5 personales, otras de oídas, pero es distinta la forma de ver las cosas de quienes Claro se que está ahí. dedican profesionalmente a ello con un sentido humanitario impresionante. Yo la verdad es que los invito porque además creo que es lo más importante en esto, es percibir esa dignidad vivida por personas que la valoran y qué resultados tienen, cómo les va con eso de decirle a una persona que es el primer paso de los cuidados paliativos, es el compromiso con el paciente que hacen, que decir, yo a vos te voy a seguir acompañando hasta el final, hasta tu muerte natural y no te voy a matar. Eso es lo primero que le dicen. Entonces, me parece que está muy bueno hablar con esas personas. Son los que saben. Entonces, resolver estas cosas sin ir a quienes más saben, creo, y yo no sé, tengo que reconocer, tengo un hermano que falleció con esclerosis múltiple hace menos de un mes, después de 30 años de enfermedad, estuvo 20 años invalidado, por lo cual tengo un conocimiento cercano del tema. Mi madre murió atendida también con unos cánceres de mucho dolor, con cuidados paliativos, mi padre también, es decir, pues, pero es muy limitado, Yo lo que aconsejo es eso, que se hable mucho con los paliativistas. ¿Jugamos 5 minutos de alargue? Fenómeno. Yo digo, un mérito que nadie podrá discutirle siquiera a este proyecto de ley, creo que el doctor Velasco tampoco, es que nunca se ha hablado tanto de cuidados paliativos como a propósito de este proyecto de ley de eutanasia. Sí. Yo creo que los cuidados paliativos eran desconocidos para el gran público hasta que nosotros planteamos el proyecto de ley de eutanasia. A partir de ahí, sistemáticamente, cada vez que se habla de eutanasia, se habla de cuidados paliativos. Yo estoy fervorosamente a favor de los cuidados paliativos. Cuando me fueron a ver los paliativistas con quienes he conversado, y me llevaron un proyecto de ley para fortalecer los cuidados paliativos, lo firmé de inmediato, como lo firmaron los demás legisladores que firmaron el proyecto de ley de eutanasia. Lo que decimos es que hay que evitar las falsas oposiciones. Las dos cosas están bien. Y está bien que la persona que está enferma, que está mirando a la muerte, pueda elegir cuidados paliativos o eutanasia, o que pueda hacer, como estos casos reales que les mencioné hace un rato, ir primero por los cuidados paliativos y llegado a cierto punto, cuando eso tampoco es eficaz, apelar a la eutanasia. Me parece que tenemos que evitar esa falsa oposición. Pero si quieren, bueno, otro día lo seguimos. Los paliativistas serán escuchados, ya lo han sido en la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, y seguramente serán escuchados todas las veces que quieran escuchar su opinión. Sí, yo ahí pienso que no hay una falsa oposición desde el punto de vista de usted y del pensamiento de quienes están a favor de la eutanasia. Obviamente se va a considerar que no hay oposición porque uno fácticamente puede elegir una cosa u otra en los hechos, ¿no? Me encantaría, las dos no. Me encantaría seguir con el debate. O una cosa y otra sucesivamente. Primero cuidados paliativos y después la otra primero no. Eutanasia primero.
Ya de Nosotros por no sí pretendemos a hacer nosotros- milagros, ¿vio? Descarta toda libertad posible. La elección de la No, no, eutanasia ahí no. elimina la libertad, porque ya no va a poder elegir nunca más. esa No, persona. nosotros no creemos. Pero, Las creencias para después de la muerte no son materia de este debate, digamos. por eso, las leyes son solamente para esta vida, no Sí, para exactamente. las otras. Y para esta vida Exactamente. se elimina la libertad, porque no hay más vida. Es decir, y No, entonces en no esta puede haber vida más se libertad. respeta la libertad, Se elimina. no se la confisca. Porque no puede elegir nunca más nada esa persona en No, esta claro, vida. con la muerte se termina todo, la libertad Claro. y el sufrimiento, se termina la vida. Bueno, es como lo de muerto el perro se acabó la rabia, digo, sí, obviamente una vez que hay muerte ya no hay ningún derecho más, pero creo que está muy bueno el tema planteado de esta manera, ¿no? Planteado desde el punto de vista de qué pasa con quienes más saben de este tema, y una última cosita que le digo para el Sí. OPPK y para el público en general, que es si hay división en cuanto a si son opuestas o no estas opciones, pero porque los que piensan que la dignidad prohíbe una y exige la otra, obviamente para ellos, y el derecho exige una y prohíbe otra actualmente, eso está, no hay discusión. Pero si hay consenso entre todos los legisladores para aprobar la ley de cuidados paliativos, y no lo hay todavía para lo otro, ¿por qué no se aprueba la ley de cuidados paliativos ya? ¿Por qué no se reúnen ahora después de Semana Santa? ¿Están todos de acuerdo? No hay discusión alguna para eso. ¿Por qué no se aprueba? Sí, eso es mi último pedido, así de terminar el programa. Bueno, ya de por sí a nosotros se nos va el tiempo con los invitados comunes. Bueno, en este debate se nos fue un poco de las manos. A mí me encantaría seguir charlando y exponiendo más ideas, pero el tiempo es cruel y no nos lo permite. Ahora, me permite simplemente para no dejar sin respuesta lo que planteaba el doctor Velasco recién. ¿Cómo no? Digo, no olvidemos que no se necesita ninguna ley para autorizar los cuidados paliativos, que ya existen y ya se prestan. Lo que hay que hacer es fortalecerlos y mejorarlos. Y eso, más que declaraciones como las que están en este proyecto de ley que yo también firmé, necesita asignaciones presupuestales, que tienen su oportunidad la ley de presupuesto y de rendición de cuentas. Cuando llegue ese momento, seguramente, si el Ejecutivo lo propone, porque esto es de iniciativa privativa, serán contemplados, ni que hablar. Agradecemos a Ope Pasquet. Desde ya lo voto a favor. Perfecto, pero cuanto antes, apruébenlo, si hay consenso, apruébenlo ya. Cuando venga la iniciativa en la rendición de cuentas, si viene lo votamos con mucho gusto. Doctor, es declarativo y a nadie le gusta, digo, somos abogados los dos, todos conocemos lo que son las chicanas. No nos chicaneen el proyecto de eutanasia con los cuidados paliativos. Si ustedes se comprometen a que votan los dos, no que votan afirmativamente, que lo votan en un tiempo determinado, ahí vamos para adelante todo. Pero no nos chicaneen con uno para evitar que salga el otro, porque todos nos damos cuenta de eso. Pero entonces no quieren aprobar ahora, por más que haya consenso, el proyecto de cuidados paliativos. No, queremos por que más se que lo haya trate. firmado. Queremos que la Comisión de Salud lo trate según el orden de trabajo que la Comisión establece, comisión de la que yo no soy miembro, comisión que fijó un régimen de trabajo y se va a atener a él. Ahora, lo que no admitimos es que haya excepciones y decir, bueno, antes que todo lo demás, los cuidados paliativos. Y la eutanasia, bueno, cuando pase la pandemia, como dicen algunos de los legisladores que se oponen al proyecto. Eso no estamos de acuerdo a aceptarlo. Está bien, está clara su posición. A mí no me parece, no estoy de acuerdo, pero bueno. Está bien. Venimos discrepando de hace un rato. Sí, está claro. Agradecemos a Ope Pasquet y a Diego Velasco por su tiempo y comenten acá qué les pareció el debate, qué ideas se llevan y síganos en Instagram @NadiaVolantePodcast. Muchas gracias a Diego y a Ope Pasquet por su tiempo. Bueno, bueno, placer la verdad días, y espero que hayan pasado bien igual, aunque muy bien. No hayan obviamente concordancia, pero bueno. Perfecto. De eso se trata la polémica. Claro, más allá de roce que pueda haber, es importante debatir y dar a conocer las ideas. Perfecto. Buenísimo. Buenos días, adiós. Bueno.